Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Graba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y llegamos al anteúltimo número de la serie regular de Swamp Thing por Martín Pasco. El número 18, El hombre que no iba a morir. Solo nos queda un número más antes de cambiar de autor, la primera vez que pasa en este canal de hecho. La tapa ilustrada por Tom Jakes nos muestra a Swamp Thing siendo atacado por hombres criatura. 5 para ser exacto. Todos pintados de diferentes colores, incluso el amarillo tiene 4 brazos. De fondo y en silueta, el infaltable bosque y cementerio que van a coprotagonizar este número. Los créditos se mantienen igual, aunque como veremos en un par de páginas, debería haber un asterisco al lado de cada uno. El cómic empieza en las afueras de la cabaña de Matt y Abby. Esta vez los creadores no están incorporados en el dibujo. Bueno, en realidad sí, más que nunca, pero no sus nombres. Alec está forcejeando por sacarse de encima los cerebros voladores que aparecieron de la nada. Estas cosas logran aferrarse a cuellos de mutantes y humanos por igual y no los dejan ir. Si la fuerza de Swamp Thing no es suficiente para sacudírselos, le será mucho más difícil al humano normal emborrachado en el interior de la morada. Cortamos donde habíamos dejado en el número anterior. Helmut Krippmann siendo capturado por el arácnido y monstruoso Arcane, que lo hace abordar su nave en forma de libélula. Para hacerle entender al cautivo su lugar en el conflicto entre él y Alec, el científico explica sus encuentros pasados con la cosa del pantano. Y esta última página termina con un cuadro muy chiquitito que hace una especie de transición a lo que vamos a ver a continuación. Lo que nos lleva al flashback. En teoría, como verán, el dibujo cambió completamente, incluso el estilo de las cajas de narración. Es porque el resto de este número es una reimpresión del número 10 de la serie original de Swamp Thing de 1970. Esto lleva recapitulaciones a un nuevo extremo. Las reimpresiones no solían ser poco comunes, sobre todo cuando los cómics eran más baratos y se producían en más cantidad. Pero con la subida de precios se volvieron más y más inaceptables. Porque esto es vastamente diferente a reeditar una serie en una colección o compilado. Esto es amparle una nueva portada y número a una historia ya contada y vendértela en el medio de una serie nueva como parte de esta. Es prácticamente una estafa. Así que, para ser justos, tomémonos una pausa de la serie de Martín Pasco y analicemos este número de la serie original de Swamp Thing metido en esta. Escrito por Len Wein y con dibujo integral de Bernie Wrightson, el cómic vuelve a empezar con un criminal prófugo en los pantanos de Luisiana. Voy a aclarar con intenciones de ser completamente transparentes. El primer cuadro de esta página es original, al igual que su narración. Es a partir del segundo que es todo material reeditado. El criminal lleva horas intentando evadir a las fuerzas que lo persiguen y se encuentra con una anciana afroamericana preparando una sopa en las afueras de una choza. Por esto me refería a que los creadores están más incorporados en el dibujo que nunca. Decir que una muerte más no cambiará su suerte, pero la comida y el refugio tal vez lo haga. Así que se aproxima a ella por detrás para ahorcarla con sus cadenas. El apodo de este criminal es un juego de palabras con la expresión inglesa honky dory. Una forma linda, algo infantil de decir que todo está bien, o una situación es muy satisfactoria y calmada. Todo está honky dory. La expresión está distorsionada para el nombre del criminal. Dory es un apellido real que está escrito con 2 R's, y en lugar del diminutivo honky, su apodo es hunk, que significa de manera literal pedazo. Es decir, el trozo de algo. Pero coloquialmente también se le llama honk a un hombre atractivo y físicamente grande. Swamp Thing afortunadamente deambulaba por esta zona y se encuentra con la escena. Cuando Dory pone el metal en el cuello de la anciana, Alec interviene. El asesino deja ir a su víctima no por miedo, sino por poder enfrentarse al monstruo, pero inmediatamente cae en sus brazos. La policía la había disparado durante la persecución. Llegó acá por pura adrenalina y eso solo te lleva hasta cierto punto. La mujer le agradece la ayuda y se introduce como tía Deluvian. En el original. En las reediciones lo cambiaron. Aquel primer nombre original, dicho fonéticamente en inglés, sería Antediluvian. Es una referencia directa al Antediluvian, es decir, antes del diluvio. El periodo en la Biblia que crónica la caída del hombre y la narrativa de la inundación del Génesis, el mito hebreo del diluvio. Acá le pusieron Tia Velum, es decir, Antebellum. Mismo juego con otra palabra, Antebellum. Es decir, antes de la guerra. Y sé por qué hicieron el cambio, para dejar algo claro al final. Pero no solo que el primer nombre le daba algo mucho más mítico, sino que habrá otra referencia hebraica más adelante. Para explicarle por qué ella no se asusta de la criatura verde que tiene enfrente, la tía le cuenta a Swamp Thing una historia de los días de la esclavitud. Esta es otra cosa, porque esta reimpresión está contextualizada dentro de la serie como un flashback, esto que va a pasar ahora se vuelve un flashback dentro de un flashback. Y debido a esto, el primer flashback no está ilustrado como tal, pero este nuevo sí, de una manera mucho más clásica, como acostumbraba anteriormente, simplemente redondeando las puntas de los cuadros.
en donde el día de hoy la anciana y la cosa del pantano se encuentran parados, había una próspera plantación. Próspera por el cuidado cansado de los esclavos, que son torturados por el dueño de las tierras, un hombre llamado Samson Parminter. Aunque en un principio pensé que este nombre iba a ser otra referencia bíblica, no coordina mucho con el personaje de Sansón, pero puede ser que esté inspirado por Simon Legree, el villano de la obra La cabaña del tío Tom, que también tiene la esclavitud como temática. Una de las últimas víctimas de Parminter fue una mujer llamada Elsbeth, a la que quería para él solo. Cuando ella se rehusó, Samson le ató una cuerda en cada brazo y la desmembró mientras la escupía. El amante de Elsbeth saltó a luchar contra Parminter para salvarla, pero ya había sido parte de un castigo similar, y con un solo brazo fue retenido y forzado a mirar como el castigo tomaba su curso. Este amante se llamaba Black Jual. Para mí, considerando el nombre original de la anciana contando la historia, claramente era una referencia al jubileo de los judíos. Una celebración de cada 50 años donde se descansaba, se dejaba de trabajar la tierra, y aún más importante para esta historia, los esclavos eran liberados. Jubal se quedó parado insultando a Parminter en su cara y como castigo el esclavista lo quemó en una hoguera. Mientras las llamas lo consumen, el hombre hizo un juramento, que no dejará que la muerte evite hacerle pagar a Parminter y a todos los de su clase por los pecados que cometieron. Samson rió y continuó torturando a los esclavos por diversión, desafiando a Jubal a que cumpla su promesa y se levante de la tierra. Aunque parecía que nada iba a ocurrir, al anochecer los demás presos escucharon gritos agonizantes de la plantación, y cuando fueron a chequear, Samson Parminter estaba muerto, descuartizado. Esto es lo que me hace pensar que Samson era una referencia a Simon, porque es literalmente lo opuesto al personaje de la cabaña del tío Tom. En aquella historia Simon no es castigado, pero se pasa el resto de su vida ebrio y asustado de que el fantasma de su esclavo regrese para vengarse. Acá Samson no cree que el fantasma regrese, pero sí es castigado. Se siente como si intencionalmente estuviera espejando aquella obra. La historia termina y la anciana le dice a Something que, comparado con eso, Alec es una vista cálida. Tras la muerte de Samson, los esclavos huyeron, pero ella no tenía a dónde ir, implicando que estuvo allí hace tantos años. Y ahora le advierte a su invitado que ojos similares a los de aquel cruel esclavista han regresado y los están observando en estos momentos. Alec ve hacia donde la anciana está mirando y ciertamente un par de criaturas humanoides se escabullen en las sombras. Al entablar persecución, nota que uno tiene extremidades 2 veces más largas que la del humano normal y el otro ni siquiera tiene piernas. Camina a paso apresurado con las manos y de la cintura para abajo lo único que hay es una segunda cabeza en un perpetuo estado de dolor. A pesar de que una visión como esa no sería fácil de olvidar, Alex siente que ya se ha encontrado con algo similar pero no puede ponerle el dedo en qué. Eso es, hasta que las criaturas lo guían a un viejo cementerio perdido, donde Anton Arcane lo está esperando junto a sus On-Men. Este es el segundo encuentro entre Something y Anton Arcane, y como podemos ver era bastante diferente a su forma arácnida moderna. Es una de las cosas por las cuales uno siempre espera con ansia su siguiente retorno. Arcane es un personaje en constante transformación, y me gusta que Pasco en el último número que vimos mantenga esto. Con cada aparición sus actos son más crueles, y por lo tanto su apariencia se aleja más de lo humano. Originalmente era una persona común, luego este visaje demoníaco, y en la actualidad una araña apenas humanoide. Y la presentación de este villano y sus esbirros ocurre en un splash, y utilizando un recurso que esta serie ya utilizó antes, lo cual de alguna manera es un buen homenaje, supongo. Recurso en el cual se nos extiende la revelación del villano a lo largo de diferentes cuadros, en este caso con la aparición de estos hombres que él persigue. El diseño de Arcane es terrorífico y alucinante, con los antebrazos largos, las encías expuestas, la falta de nariz y de pelo, y un ojo que está en sombras todo el tiempo, por lo tanto no sabemos si le falta o simplemente no lo muestra. Si nos basamos en el Arcane contemporáneo de esta serie que nos mostraron al final del número anterior, podemos decir que le falta, porque ese ojo está reemplazado. En cuanto a las criaturas que lo acompañan, los On-Men son manipulaciones genéticas de humanos que el científico elegía al azar. Sin su amo para guiarles o ordenarles, son completamente inútiles, apenas capaces de pensar por su cuenta. Y nunca hay dos iguales. A Alec le sorprende la imagen, no solo lo monstruoso de su figura, sino que estaba seguro que Arcane había muerto en su primer encuentro. El resurreccionado dice que ha venido a reclamar lo que le pertenece y le comanda a sus On-Men que restrinjan a su oponente. Para cerrar la cronología inversa de Arcane, recapitulemos ligeramente el primer encuentro entre ambos. Él apareció por primera vez en el primer número de la serie original de Swamp Thing. Era un cameo al final de la historia, donde observando desde lejos se entera la transformación de Alec Holland en Swamp Thing y adquiere mucho interés por él. Al número siguiente, el científico manda a sus On-Men a que traigan a la cosa del pantano ante él y le hace una oferta: volver a transformarlo a Alec Holland si le permite a Arcane transferir su mente al cuerpo superfuerte de Swamp Thing.
Él acepta en un principio, pero pronto descubre que Arcane quiere usar el cuerpo vegetal casi indestructible para causar estragos en personas inocentes de un pueblo cercano. Por lo tanto, Alec, siendo Alec, hace lo correcto. Revierte la transformación y recupera su forma monstruosa, y el conflicto físico entre él y los On-Men concluye con Arcane siendo arrojado por un acantilado. Arcane se cierne sobre Alec y, viéndolo como la única persona que rivaliza con él, le cuenta cómo sobrevivió. Cuando su cuerpo se destrozó contra las rocas, los pocos On-Men sobrevivientes del primer encuentro con la cosa del pantano lo recuperaron. Siguiendo órdenes predefinidas en caso de esta eventualidad, tomaron a Arcane y lo regresaron al castillo, donde puede enfocar su mente a través de un On-Men en particular, Cranius. Cranius es una cabeza arraigada a una mano cercenada. Uno de los primeros On-Men que Arcane creó y el que más apariciones tendrá. A través de Cranius, Arcane dio a sus sirvientes para que hagan cirugías en sí mismo. Crear su nuevo cuerpo en el que poner su todavía viva mente. Pero solo teniendo partes de repuesto de otros On-Men, lo único que pudo concederse fue esta grotesca forma actual. Y es interesante que este cuerpo mal construido, al tener piel pero no una nariz completa, toma una forma o algo muy similar a la cara de Swamp Thing. Como si las instrucciones que les dio a sus On-Men fuera para crear una copia de su némesis, darse a sí mismo una victoria empírica. Y aunque me gustan todas las facetas de Arcane, esta es la que más se siente como un opuesto a Alec. No solo por la forma física humanoide de un Swamp Thing de carne, pero el origen de ella. Ambos fueron transformados en monstruos por un accidente que debió matarlos. Pero mientras que Alec es un monstruo que quiere ser humano, Arcane siempre fue un humano que quiere ser un monstruo. Queriendo deshacerse de esta imperfecta forma, vino a buscar a Swamp Thing para concretar lo que intentó hacer la primera vez que los dos se conocieron. Transferir su mente al cuerpo de su enemigo para dominar su fuerza y poder. Llegó hasta acá nadando. Dado que los On-Men no necesitan comida o descanso, simplemente vino desde Transilvania hasta Luisiana caminando en línea recta. Y toda esta historia que contó Arcane, en este caso en particular, pasa a transformarse, al igual que el caso anterior, en otro flashback dentro del flashback, y está ilustrado de la misma forma. Los On-Men, literalmente cerebrados, dejan de hacer fuerza en el momento que Alec deja de luchar, dejándolos con la guardia baja cuando este se suelta. Pero Arcane lo toma como un desafío apropiado. Necesita ganarse este cuerpo. Esta es una de las cosas que hacen a Arcane un villano frustrante en el buen sentido. Suele poder darles un giro a las situaciones de manera positiva para él. Tomarlo todo como un nuevo reto, o una oportunidad de aprendizaje, que lo volverán una amenaza incluso en situaciones donde todo parece estar en su contra. Le ordena a sus On-Men que se queden atrás, puesto que si no puede lidiar con Holland por su cuenta, no es merecedor de su cuerpo. Y los dos enemigos comienzan a pelear. Durante el conflicto, Arcane menciona que tiene una desventaja. No quiere lastimar gravemente el cuerpo que necesita para esclavizar a sus enemigos. Y un viento extraño recorre las lápidas que lo rodean. Aún así, habiendo estudiado a su oponente, y es literal, cuando Alec y Arcane se conocieron, el primero le dejó hacer muchas pruebas. No es solo buena continuidad, pero lo traeré de regreso en un par de números. Parece que Swamp Thing va a perder, pero una vez más, cuando Anton menciona que va a esclavizar el cuerpo de Alec, el fantasmal viento vuelve a levantarse. Como el científico loco no deja la retórica esclavista en su discurso, las lápidas en el cementerio empiezan a temblar. Gemidos humanos empiezan a emanar del suelo y cuanto más habla Arcane, más empeora. Y durante toda esta escena de acción hay varios elementos compositivos que son preciosos. Uno que vale la pena destacar es que los árboles y el pasto forman parte de todas las escenas o de la mayoría. El dinamismo durante la pelea la hace maravillosa y hay detalles en los que directamente forman parte los vegetales. Por ejemplo, en esta escena en donde a Arcane se le proyecta toda la sombra de los árboles. Y por si esto no alcanzara, cuando las lápidas empiezan a comerse el protagonismo, también pareciera que están vivas, como si todo lo que los rodeara fuera testigo de la pelea. El hombre monstruo, demasiado absorto en su victoria, no nota el evento supernatural hasta que las lápidas empiezan a caer solas contra el suelo. Y el énfasis en cómo estas lápidas empiezan a afectar la escena nos lo refuerzan desde un acercamiento a lo largo de 3 cuadros a un primer plano de la cara de Arcane. Y los fantasmas de Black Jubal y a otros esclavos que vuelven a caminar entre los vivos. Es continuado por estas lápidas moviéndose y una excelentísima presentación de los muertos vivientes en un cuadro inclinado. La narración durante las tumbas cayéndose como seña de los muertos volviendo a levantarse es excelente, bien de cómic de terror clásico. Y en la siguiente página se detiene cuadro por cuadro y cambia el color y estilo del globo de texto para escribir cómo cada una de las 3 partes involucradas percibe la escena, haciendo una transición visual de sujeto a sujeto, pero el diálogo mantiene el mismo texto, no cambia de narrador. Algo que solo la historieta, un medio tanto visual como literario, te puede permitir. Y a esto además se le suma otro detalle, que es la decisión de que los primeros planos sean cada vez más cercanos a medida que pasa el personaje. Incluso Swamp Thing podríamos decir que es un primer plano al corte, casi primerísimo primer plano.
Los fantasmas se abalanzan contra Arcane y sus Unmen, mientras Jubal le asegura a Something que esto no tiene nada que ver con él, y causa que se desmaye con un agitar de la mano. Arcane es un análogo del mal moderno. Los conquistadores siguen presentes en el mundo de hoy buscando nuevas formas de esclavitud, literalmente como él, cambiando de apariencia, aunque tal vez se hace en este caso demasiado general, y termina deslizándose en el típico villano que solo quiere dominar el mundo. En esta historieta particular, el villano en general sigue teniendo efecto para mí. Y narrativamente funciona. Los fantasmas despiertan para ir contra alguien que proclama el deseo de recuperar la esclavitud en estas tierras. Cuando Something se despierta está completamente solo en el cementerio, pero 7 nuevas lápidas han aparecido. 6 sin marcar, y una, la más alta, con el nombre de Arcane escrito en sangre. Y estas últimas páginas nos dejan bien claro que el Bosque es un coprotagonista de esta serie y que se remarca muchísimo en esta reimpresión. Es evidente que esto fue pensado desde el principio, incluso en su serie original. Y por si no alcanzara la excelente narrativa que tiene Bernie Wrightson, vemos este cuadro en donde las lápidas son vistas directamente a través del ojo de Alec, haciendo que el cementerio también sea un protagonista de este número. En el epílogo, o lo que era el epílogo en la serie original, pero como esta historia tiene que cerrar la excusa que utilizó para reimprimir este número, va a seguir un par de páginas más después del supuesto epílogo. Something regresa donde estaba la tía de Luvian, pero no hay señales de ella, ni la choza en la que había vivido. Solo otra lápida con el nombre Elizabeth Bellum grabado en ella. La anciana era el espíritu de la amada de Jubal, por eso el cambio de apellido en la reimpresión. Antebellum sería una referencia a antes de la guerra civil, que es cuando lo sucedido con Samson tomó lugar. Entiendo el cambio, pero por esto quienes capten la referencia en el nombre van a saber cuál es el giro de manera inmediata. Y en esta página en el color se decide cambiar la paleta comparada a las páginas anteriores. Que se haya hecho de día ayuda mucho a contar esta historia. Hasta la página anterior la paleta era mayoritariamente fría, lo cual nos da una sensación de que las cosas no andan muy bien, mientras que en este caso todo es más cálido, por lo tanto parece haber pasado la amenaza. Esto es muy importante desde el color porque desde la tinta el tratamiento es exactamente el mismo. Something no puede evitar preguntarse o tratar de comprender lo que sucedió la noche anterior, si existe la posibilidad de que todo sea un sueño mientras vuelva a andar por el pantano. El último cuadro de esta página cambia en comparación con el anterior. En el original apareció un gusano mutante que se volvería el antagonista del número siguiente. Como no es relevante para esta serie y la historia de Arcane, acá lo cambia. Y nos regresa la historia escrita por Pasco. Y por esto, el marco narrativo está esparcido por todos lados. Empezamos el flashback, por ser generosos, con Anton contándole esta historia a Harry Kay. Lo cual, tengo que señalar... How did you know about the parts you weren't there for? Le dijo a Harry que Something estaba un día caminando por los pantanos y se encontró con esta mujer y que le contó esta historia de los esclavos fantasmas. Pero cuando regresamos al presente de la reimpresión, es con Alec, quien, como no sabe que Arcane ha regresado, no puede servir de transición. Así que la narración, en un intento de conectar la historia pasada y la presente, no puede hacer nada más que aclararte lo poco que la historia que acabamos de navegar le importa al personaje principal. Literalmente diciendo, nada de esto le importa a Alec Holland ahora. Y su último encuentro con Arcane es lo más alejado que está en su mente, lo cual queda realmente gracioso y salta a la vista lo forzado que esta reimpresión quedó. Something no puede sacarse encima a las criaturas y en su forcejeo accidentalmente tiene una lámpara que empieza a prenderle fuego al pasto que lo rodea y el ya inconsciente Abby Holland. Mientras en el interior Matt grita que no quiere morir, que no se dejará morir, y los cerebros desaparecen, llegando a una terrible realización. Las criaturas son tanto alucinaciones por el alcohol como reales. De alguna forma, él las está creando, y sus impulsos autodestructivos habrán puesto en peligro la vida de su esposa y su mejor amigo. Por eso el primer monstruo fue tras Barkley, el causante de su trauma, el segundo tras Cable, la representación de este impulso autodestructivo y culposo, y estos últimos tras todos. Como le dijo Alec cuando se reunieron en el número pasado, quiere que todo desaparezca. La última escena nos regresa con Critman y Arcane, quien se les pone a explicar cómo escapó de la tumba, mientras le ordena a sus Unmen que preparen a su rehén para la metamorfosis. Terminando el número. Y hablar de lo visual de este número es complejo porque, como dijimos, comparte artistas. Bissett plantea diagramaciones muchísimo más modernas, aunque en lo personal siento que ciertos momentos de acción están muy cerca de ser humorísticos, por ejemplo cuando tropieza Cable con la botella. Mientras que Wrightson tiene una diagramación mucho más clásica y la acción se basa mucho más en la composición entre la carne de estos monstruos. Son cosas completamente distintas.
Sacando la diferencia temporal entre ambas historias, el dibujo de Wrightson es un poco más estilizado, lo cual es mucho decir, ya que el dibujo de Bissett de por sí es bastante estilizado. Pero esto le viene muy bien al hecho de que todo lo que dibuja Wrightson, o la mayor parte, son monstruos. Se ven increíblemente dinámicos, porque todos tienen partes del cuerpo desproporcionadas, pero lo que sí comparten ambos, que es el estilo de esta serie, es lo bien que manejan el claroscuro. Esto hace que la transición entre ambos dibujos, si bien se nota, no sea extremadamente contrastante. Y de igual manera, mis pensamientos generales tienen que dividirse en dos. Como nuevo número de la saga de Something Volumen 2, este no es muy bueno. Realmente son solo 4 páginas intentando darte un marco narrativo para un número viejo. Pero dicho número viejo en sí es divertido en el mejor estilo retro. Como una de esas historias de terror que uno cuenta en la noche acampando con amigos. No dan realmente miedo, pero la atmósfera, ambiente y la forma en la que están contadas hace que pases un buen rato a pesar de ello. Lo que sí es tétrico es la brutalidad y crudeza con la que te narran los abusos, maltratos y torturas que Parminter sometía a sus esclavos. Logra ser intenso sin ser explícito, lo que me lleva a la temática del número, que claramente es sobre esclavitud, pero me parece que Arkane precisamente no era el villano correcto para hacerlo. Como dije, sus diálogos terminan quedando algo superficiales, aunque de nuevo excelentes para la onda supernatural. Y es lindo ver una historia donde los fantasmas de aquellos abusados y maltratados sean los buenos para variar. Y la página que vamos a destacar de este número es la 15, una de las muchas que ocurren durante la pelea entre Swamp Thing y Arkane. Inicia con un primer cuadro compositivamente excelente que ya nos muestra que Arkane tiene la ventaja durante esta pelea. En el segundo cuadro el protagonista es la expresión, tanto en las caras como en las manos. E incluso en este tercer cuadro, cuando Swamp Thing logra patearlo y sacárselo de encima, la perspectiva sigue haciendo más grande al villano. El cuarto cuadro nos muestra a los testigos y futuros actores de esta escena, las lápidas. El cuadro final es un paralelo a la próxima página. Arkane tiene las de ganar esta pelea por ahora. La luna está realzando su figura de fondo y el árbol en primer plano mejora muchísimo la composición. Aunque, como dije, el bosque parece tener protagonismo a lo largo de este número, así que podríamos decir que es un testigo que está viendo la escena. Eso es todo por hoy, acompáñenos el martes donde realmente tendremos un número de esta serie de La Cosa del Pantano y el último de Martín Pasco, el 19 titulado Y los buenos heredarán, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. ¡Hasta la próxima!